Buenas tardes, aprendices del curso Contratación y Afiliación a Seguridad Social en el entorno laboral. Fichas identificadas con el número 29.9.10.35, 29.9.10.36, 29.9.10.37 y 29.9.10.38. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar y brindar el soporte que requieren ustedes en el desarrollo de su curso. Siendo hoy el día martes 4 de junio del 2024, 6 de la tarde, damos inicio a esta conferencia web que es la número 3, donde abordaremos las temáticas correspondientes a esta actividad de aprendizaje. Verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, adscrito a la Regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión. Vamos a efectuar intervenciones respetuosas. Debemos utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. El material está disponible para que ustedes lo puedan verificar, leer y tener presente las dudas que se presenten frente al material de estudio o al manejo de la herramienta. La idea es que podamos brindar ese soporte y que estas sesiones sincrónicas pues, no se conviertan en un monólogo, sino que realmente podamos aclarar las dudas que se estén presentando en el desarrollo del curso. Al final de la explicación del material de estudio, vamos a hacer una sesión de preguntas y varios. Yo les he estado enviando a ustedes a sus correos o a los correos que tienen inscritos en el aplicativo de Sofía, la información correspondiente o pertinente a los anuncios que hemos publicado, donde también les envié un resumen del centro de calificaciones para que ustedes puedan verificar los avances que han tenido en el desarrollo del curso. Ya a esta altura, pues pienso que el manejo de la herramienta, que se ha hecho un buen trabajo y creo que es de dominio de todos ustedes. Adicional a eso, pues tenemos el WhatsApp del grupo. He visto que ha sido muy dinámico. Yo le agradezco mucho a esos aprendices que responden las dudas que tienen los aprendices, que brindan el soporte. Sé que hay profesionales que manejan estos temas de la contratación y afiliación a la seguridad social y pues esos equipos de trabajo pues creo que están haciendo un buen trabajo, valga la redundancia, eh, para desarrollar y explicar esas temáticas que se abordan en los temas de estudio. Pues esta semana 3 estamos abordando lo correspondiente a ese resultado de aprendizaje número 3. Empezó el día sábado 1 de junio y tiene como fecha de terminación el día 9 de junio, esta tercera semana. Entonces, importante que tengan en cuenta el proceso del envío de sus evidencias. Yo estoy evaluándoles todas las evidencias que me están enviando
inclusive unas que no terminan el proceso y dejan los borradores, quedan como borrador. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que cuando haya una actualización de la herramienta, si se sucede en el periodo donde estamos desarrollando el curso, pues muy seguramente esas que están como borrador van a quedar eliminadas. Entonces, vuelvo encarecidamente, les pido el favor que ingresen y den guardar cambios, o sea, terminen el envío. Ahorita vuelvo a hacer una pequeña simulación para que los que no lo han hecho, por favor lo hagan para evitar que se pierda el trabajo que me han enviado. ¿Sí? Entonces, esta semana, pues solamente vamos a trabajar una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. Ya vamos a entrar a explicar. Vamos a hacer el recorrido por la plataforma para que por favor verifiquen. Recuerden que tenemos 4 cursos que iniciaron los mismos, ¿cierto? En mismo tiempo. Aquí ya me sacó por tiempo la plataforma. Solamente recordarles el proceso del envío, que es que ha sido bastante complicado que los jóvenes aprendices terminen el proceso del envío de la evidencia. Han hecho unos trabajos muy buenos y he visto que están trabajando también en esos equipos y que entre sus compañeros están colaborando. Está muy bien, no hay ningún problema. Hay grupos que están integrados de diferentes fichas. Vuelvo y les digo y les insisto, envíenme solamente les pido que me hagan una portada donde identifiquen los actores o los aprendices que participaron en el envío de la evidencia. Bueno, entonces voy a entrar aquí con mi rol de aprendiz para que veamos veamos la misma interfase. O sea, así como se me presenta el curso ahora, es como lo están viendo ustedes actualmente. ¿Sí? Recordemos que todo el material de estudio y los enlaces se encuentran en este menú de actividad de aprendizaje guía. Dan clic en la flecha y van a tener disponible todo el material. ¿Sí? Esta cuarta evidencia es la única que no está habilitada para ustedes ahora. Solamente tenemos actividad 1, 2, las dos de la actividad 2 y la actividad 3. ¿Correcto? Entonces abrimos, los azules son documentos, los rojos son los enlaces de las evidencias. ¿Cómo se hace? Voy a hacer el envío, un ejemplo aquí, de enviar en la actividad de aprendizaje 1, que todavía está habilitado. Estuvo hasta el 23 de mayo, pero tiene fecha hasta el 17 de junio, o sea, todo el curso está disponible para que sigan enviando evidencias. Entonces, ustedes trabajan la evidencia, hacen el trabajo en equipo o individual, lo guardan en su computador y entonces dan clic sobre el enlace. Aquí se va a abrir el otro submenú donde dice para acceder al instrumento de evaluación y aquí tiene habilitado donde dice agregar entrega. ¿Sí? Aquí dice que se terminó hace 11 días y 18 horas. Bueno, entonces ustedes lo que hacen allí es dar clic en agregar entrega. Pueden dar respuesta si quiere desde este recuadro. Acuérdense que pueden enviar aquí un código HTML, no hay ningún problema. O suben un archivo. Muchos lo que hacen es suben el archivo y ya. Les pido encarecidamente que le den clic a este botón donde dice guardar cambios. Si no le da guardar cambios, la herramienta automáticamente pasado unos segundos, él dice guardado como borrador y listo. Pero si usted no le da guardar cambios, así va a quedar.
y muy seguramente van a perder ese material cuando haya una actualización de la herramienta. Eso es todo lo que tienen que hacer allí para el envío de esas evidencias. Entonces les pido el favor que los que no han terminado el proceso ingresen, así ya esté calificado, ingresen y hagan el envío. Cuando yo vaya a ingresar allí, pues lógicamente que me va a mostrar si está pendiente por calificar o ya se le asignó una calificación y demás. Entonces, ese proceso, por favor, para que lo terminemos. Hay muchos que están en borrador. Bueno, entonces, en esta tercera actividad de nuestro curso, contratación y afiliación a la seguridad social en el entorno laboral, seguimos con el mismo caso que ustedes plantearon. ¿De qué se trata esto? Acuérdense que estamos haciendo unos procesos que nos van a validar. Ya vimos en las semanas anteriores cómo es que se decía cuáles eran los procesos que nosotros en el material del curso, respetando la autonomía que tienen todo el sector productivo, las empresas y demás, pues tienen unos procesos que son propios y son autónomos de cada empresa. En ese sentido, es valioso el trabajo en equipo que ustedes estén realizando, porque la idea es ampliar los conceptos que estamos aquí, eh, que estamos estudiando. Entonces, por eso les permito trabajar en equipo o individual, no hay problema. Pero la idea es que tomemos una empresa, un proceso, todo lo que hace una organización, las diferentes etapas que se siguen para poder hacer una contratación. Acuérdense que la contratación es un acuerdo de voluntades y como un sector productivo, una organización o empresa no es un ente, no es una isla, no es un ente individual, sino hace parte de un colectivo, de un mercado determinado, de un sector económico. Entonces, lógicamente que debe haber una intervención del Estado y debemos cumplir con unos lineamientos que el Estado ha entregado la responsabilidad a unos diferentes entes, ¿verdad? Ya sea de contratación, afiliación a la seguridad social y demás. Entonces, con ese estudio de caso vamos a seguir trabajando en esta semana 3 y en la semana 4. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla con los parámetros para el ingreso del trabajador. Aquí yo voy a hacer un paréntesis un poco, eh, refiriéndome a en términos generales, a algunas evidencias que he recibido. He tenido unos trabajos muy buenos, de mucha calidad. Y pues como les dije al inicio del proceso, esto es una modalidad de aprendizaje que se denomina solo. Significa que cada uno le va a dar la profundidad que quiera a a su formación. Acuérdese que aquí no hay clases como tales. Nosotros estamos para facilitarles unos materiales que no los generamos nosotros como tutores, sino que administramos una semilla. Esa es la diferencia entre un tutor y un profesor o instructor. Entonces, el instructor sí genera contenidos, materiales y demás. Nosotros administramos unas herramientas que ya vienen. Acuérdese que para que este curso sea avalado por el Ministerio de Educación, pues tiene que cumplir unos estándares y para eso hay un equipo de pedagogos que se encarga de hacer toda esa parte administrativa. Nosotros administramos la herramienta, hacemos el acompañamiento y demás. Entonces, cada uno le da la profundidad. Así como han habido unos trabajos muy buenos, hay unos que muy, muy demasiado puntuales. Elaborar una lista de chequeo, listo. Y me colocan 5 ítems y ya. No, mire que hay que
hay que leer el material. El material es, cada uno tiene un objetivo al ingresar a este tipo de formación. Entonces, pues uno comprende que la idea es que el conocimiento se genera es cuando usted propone un objetivo de formación, ustedes proponen sus propios requerimientos y también infieren información que les permita complementar, profundizar. Para eso tienen muchos compañeros allí que están. Y bueno, aquí en estas sesiones la idea es que podamos aclarar o profundizar un poco más sobre el material de estudio. La competencia que estamos trabajando en el curso es el mismo, que se trata de vincular personal de acuerdo con la normatividad. Esa es la competencia que estamos trabajando. Y este resultado de aprendizaje es validar una documentación requerida para una vinculación. Entonces, ahorita vamos a ver aquí, dentro de ese material de estudio, pues prácticamente dos aspectos que tienen que ver con la gestión documental, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace allí? Yo les decía a ustedes, todas las empresas hay diferentes formas de clasificar las empresas por su tamaño, por el objeto misional, por el origen de sus fondos, bueno, etcétera. Hay muchas formas de clasificar las empresas y cada empresa pues tiene dentro de su estructura, algunos tendrán una estructura formal. Esa estructura formal significa que, que tienen, digamos, dependiendo de su tamaño, tienen unas oficinas, tienen una gerencia, tienen unos jefes de departamentos. O sea, hay un orden jerárquico bien definido. Eso se llama una estructura formal. Sea la estructura que tenga la organización, porque podemos hablar de una organización, de una multinacional que ya obedecen a unas estructuras, bueno, un poco diferenciadas a las que nosotros manejamos aquí en Colombia. Tenemos estructuras, organizaciones con unas estructuras formales, pero también tenemos unas que son una estructura informal. Significa que hablamos de las grandes empresas y de las pequeñas empresas o las empresas familiares, donde el dueño es el mismo gerente, el mismo contador, el mismo, desarrolla todas las funciones, ¿cierto? A diferencia de una gran empresa o una empresa que tenga una estructura formal donde hay unos jefes de departamento u oficinas, bueno, ya como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces aquí en el curso yo les dije a ustedes que nos íbamos a centrar en la gestión de esa oficina que maneja el talento humano. Entonces, dentro de la oficina del talento humano, que recordemos que el talento humano no lo podemos considerar como parte del inventario de la organización. Es un medio importante para poder producir, porque de nada sirve que yo no tenga, que tenga un factor de producción, pero si no tengo mano de obra, pues lógicamente que mano de obra es el talento humano, los clientes internos, póngale el nombre que querramos allí y que ellos son los que dinamizan y dan cumplimiento al objetivo misional de una empresa. Y en una empresa, pues hay que hablar claro. Así sea sin ánimo de lucro, una empresa se genera es para crear o generar riqueza. Esas empresas sin ánimo de lucro, entre comillas, pues deben también, es hasta un poco más delicado su manejo porque está recibiendo unos recursos que no son para lucrarse, sino para cumplir un objetivo misional que hayan cumplido, pero debe tener un músculo financiero, sea el origen de los fondos, sean públicos, sean privados, sean particulares, deben generar para cumplir con un objetivo. Entonces, dentro de esa dinámica de la organización, pues va a haber una empresa, va a haber un departamento, perdón, que se debe encargar de todo lo que tiene que ser, en este caso, del talento humano. Y el talento humano, pues lógicamente que aquí
todos los procesos de calidad. Ahí viene un paréntesis grande, porque nosotros hemos hablado mucho de lo que es la calidad. Y uno de manera, digamos, ya para uno hablar de calidad, uno se imagina una serie de aspectos, pero si uno se pone a definir qué es la calidad, intuitivamente uno dice, es algo bueno, es algo que, pero la calidad realmente después es un concepto. Todos los autores no han podido definir qué es calidad. Y la calidad como uno de los conceptos más o las definiciones más ajustadas al proceso a los procesos de calidad es que es un concepto que da el cliente externo, nuestros clientes, cuando tienen la oportunidad de comparar mi producto con otro similar. Me explico, yo necesito zapatos, ¿cierto? Y necesito satisfacer esa necesidad de el calzado. ¿Cuántas marcas o cuántas empresas hacen calzado? Muchísimas. Adidas, Nike, bueno, muchas, ¿verdad? Y cada persona tiene un concepto diferente de lo que es la calidad, de cómo satisfacer esa necesidad. Muchas veces está unado a los recursos que tienen, porque si yo hablo del de todos nosotros que somos normales, pues si usted tiene cierto poder adquisitivo y dice, me gusta Adidas, ¿por qué Adidas? Bueno, porque le da prestigio, no sé, el color, dura harto, bueno. Pero si va al campo y le dice al señor que está arando la tierra, necesita satisfacer esa necesidad del calzado, él le va a decir, necesito botas, la macha, la pargata, y ese es el concepto que él tiene de calidad está para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, la calidad es un concepto muy general y es individual ese concepto. Cada persona tiene un concepto diferente de calidad. No sé, ¿hay alguien que me está levantando la mano? Gina, no sé, Gina, si quieres hacerme una pregunta o esperamos terminar la explicación y después les doy la palabra. Bueno, sí, profe, tranquilo, qué pena. Tranquila, bueno, ok, gracias. Entonces, ¿por qué hablamos de calidad aquí? Porque estamos hablando de mejora continua de la contratación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los pilares en que se sostiene la calidad? Los pilares en que se sostiene la calidad son tres, ¿sí? Hay uno que dice, diga lo que hace. En este caso, ¿quién? La gestión. ¿Sobre qué? La parte documental. Estamos hablando de que debemos cumplir con una normatividad vigente. Entonces, aquí cuando hablamos de procesos de calidad hay que decirle a esa gente qué es lo que hacemos en la oficina, cuáles son los procesos que hacemos para contratar, ¿cierto? ¿Cuáles son los procesos, los instrumentos que utilizamos para hacer la afiliación a la seguridad social? Entonces, el primer pilar de la calidad es decir, identificar qué es lo que vamos a hacer nosotros. Segundo, ya cuando decimos lo que hacemos, lo segundo es evidenciarlo. O sea, hay que dejar una evidencia. Eso que nosotros estamos hablando o diciendo qué es lo que hacemos, pues debemos soportarlo con qué? Pues con, digamos aquí, evidencias, para utilizar el mismo término de aquí del curso. Entonces, yo digo lo que tengo, pero también muestro la evidencia. ¿Qué es la evidencia? El documento. Si yo voy a firmar un contrato, lo mínimo que yo debo guardar es el contrato para identificar que la persona está cumpliendo con esos requerimientos que pide ese perfil, pues debe llevar unos soportes. Entonces yo debo tener la cédula, yo debo tener, bueno, los títulos, no sé, lo que se requiera para soportar esa evidencia. Entonces hay que tener y hay que evidenciar esos procesos. Entonces ya van dos procesos de la parte de calidad y el tercero dice, mejórelo.
Si no mejoramos los procesos, ahí es que cerrar la empresa y olvidarnos. Todos los procesos son susceptibles a mejorar. Y por eso es que aquí nosotros vamos enfocados a darle esa estructura, esos procesos de calidad, de mejora continua. En la próxima semana, si ya leyeron el material, pues vamos a hacer un plan de mejoramiento. Entonces aquí hay que decir eso. Hay que contar lo que hacemos, hay que hacer las evidencias y como estamos hablando de una empresa, pues lógicamente que la empresa, pues respetando los lineamientos propios o internos de la organización, pues debemos seguir una normatividad. ¿Quién nos da esos lineamientos? Nos da el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Que es el que nos da esos lineamientos para hacer esa gestión documental. Entonces nosotros debemos así, eh, bueno, es que me están escribiendo, acuérdese que el WhatsApp no es un medio válido para recibir evidencias. Por favor, lo suben ahí en la plataforma del curso. Bueno, entonces, el Archivo General de la Nación es el que nos da los lineamientos para hacer, en este caso, la gestión documental, ¿cierto? Y esa gestión documental es el tratamiento que se le va a hacer a los soportes que vamos en este caso, a llevar con base en la contratación que se va a hacer del personal. Lógicamente que, por eso les digo siempre que hay que tener en cuenta que hay unos procesos que son autónomos de las organizaciones. Los procesos que se adelantan para hacer contratación en el sector público, pues de pronto difieren un poco, aunque seguimos las mismas leyes, las mismas normas, ¿cierto? La ley 80 del Archivo General de la Nación, la gestión documental, son los parámetros que como jefe de la Oficina de Talento Humano debe seguir. Entonces hay unos lineamientos que ya nos va a permitir a nosotros identificar esos procesos, o sea, contarle a los entes de control qué es lo que se está haciendo. Debemos tener los soportes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice el Archivo General? Mire, lleve la información de esta manera. No nos está obligando, simplemente que cuando vaya un ente de control, pues nosotros debemos dar, ahí sí, como dicen los abogados, la impericia en este caso no aplica. O sea, decir, no, yo no sabía que existía esa norma, eso no aplica aquí, por eso hay que empaparnos y leer cómo es que nos dice el Archivo General, cuáles son los lineamientos que debe tener, cuáles son los documentos mínimos que debe tener usted para contratar una persona. Dios no lo quiera. O sea, eso es como cuando usted hace un contrato con una persona, sea el tipo de contrato que sea, pues está estableciendo una relación, ¿cierto? Y esa relación, pues eso es como un matrimonio. Si no hay peleas, pues todo chévere, todo bien, no hay ningún problema. La dificultad es donde se presente un accidente de trabajo, donde se presente una demanda, ahí es donde vienen a mirar cómo son los soportes que usted debe tener. Y si usted no tiene los soportes, téngalo por seguro que todas las va a perder. Entonces, esos soportes nos permiten a nosotros, pues, tener un control, una situación real y fuera de eso, blindarnos jurídicamente. Por eso estamos hablando dependiendo, de acuerdo a la normatividad vigente, que es lo que nosotros nos piden allí. Y para hacer eso, pues entonces el material de estudio nos va a hablar, digamos, de dos etapas, ¿sí? Respetando toda la autonomía que tienen las empresas. Entonces estamos hablando de una administración de la historia laboral. ¿Y qué es esa administración de la historia laboral? Pues como lo cuenta, es una historia. ¿Desde dónde parte? Algunos dicen es como el ciclo de vida de los productos.
decimos los mercaderistas, los gerentes de mercado, de de la cuna a la tumba. ¿Qué es eso? Desde que se generó la necesidad, ¿cierto? Necesito contratar, necesito suplir por las necesidades que tenga la organización de contratar a un empleado. Bueno, entonces, desde que hubo esa necesidad, se tiene que adelantar una serie de actividades. Desde ahí empieza la historia laboral. Entonces, desde ahí inicia esa historia, ¿cierto? Empezamos con historia laboral porque van a haber muchos candidatos, lógicamente que eso también depende de los procesos, vuelvo e insisto, depende del objetivo misional que tenga la organización. Entonces, hay unos cargos donde dice se deben entrevistar mínimo, sobre todo en el sector público, 15 candidatos, 20 candidatos. Entonces, usted debe tener ahí dentro de la historia para ocupar ese cargo, debe tener como mínimo 15 hojas de vida o 15 convocados, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Con qué? Con una serie de soportes, ¿sí? ¿Y eso qué le va a permitir a usted? Estar blindado jurídicamente y al empleado, ¿cierto? También le va a dar una tranquilidad, porque eso es en los dos sentidos, ¿no? A mí me contratan, yo sé cuáles son mis obligaciones y también sé cuáles son mis derechos. ¿Listo? Y ahí usted va teniendo. Entonces, esta persona necesitaba estar afiliada a la seguridad social. Manejamos el riesgo, eso nos sucede mucho a los ingenieros civiles. Manejamos riesgo 5, ¿sí? Y por economizarse en algunas personas, dicen, no, pongámosle riesgo 1. Y resulta que llega a suceder algún accidente, pues lógicamente el riesgo 5 son más de ciento y pico mil de pesos. El riesgo 1 son como 8.000 o 9.000 pesitos. Entonces, eh, ahí viene la historia laboral, ¿cierto? Entonces, todos esos soportes, mire, yo lo afilié, está afiliado con el riesgo 5 para que pueda suplir o blindarle o garantizarle esa calidad de vida a esos trabajadores, ¿verdad? Eso es un ejemplo así muy sencillo y que les digo, no, aquí no estoy trayendo a colación ningún caso específico, solamente que la historia laboral inicia desde allí, desde cuando parte esa convocatoria, cuando está contratado, pero ahí no termina nada, sino ahí sigue, porque la persona va a desempeñar unas funciones con unos horarios y bueno, y demás. Por eso, eh, jefe de talento humano tiene bastante trabajo y es una de las áreas más sensibles y más importantes que le va a garantizar al trabajador pues esa seguridad que va a recibir la remuneración dependiendo de lo que haya hecho, ¿cierto? Entonces el que nos da a nosotros esos lineamientos es el Archivo General de la Nación, donde nos da unas directrices claras, qué es lo que se va a realizar, qué es lo que va, cómo se va a salvaguardar esa información que nosotros aquí le llamamos la historia laboral, ¿cierto? La historia de ese cargo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando, bueno, termine el contrato. Eso hay que mirarlo porque hay unas garantías, ¿sí? Porque si yo tengo una enfermedad profesional, ahí voy a seguir pegado a esa compañía hasta cuando cese la obligación. Cuénteme, Diana, Lisette, es que la idea es que terminamos la explicación y después le resolvemos las dudas, pero si quiere, hágale, Diana. Profe, buenas noches. Qué pena, sí. Lo que pasa es que antes de que avance yo
le había preguntado por el chat si podíamos con usted ahorita que está en esta diapositiva, usted nos pueda explicar o nos pueda como llevar a ese link del Archivo General de la Nación donde podemos pues encontrar esos parámetros que debemos tener en cuenta como Sí, para nosotros pues poderlo tener en cuenta y luego consultarlo y pues hacer como esa mayor profundización de ese tema. Te agradezco mucho. perfecto. Sí, no hay problema. El mismo material de estudio lo trae, pero ya aquí más adelante vamos a abrir ese enlace, los vamos a mirar allá y vamos a ver cuáles son los lineamientos, qué es lo que dice el archivo general. Pero aquí está contemplado ese enlace, Diana. ¿Listo? Déjame por eso le digo que al final las preguntas, pero está bien. Ya aquí más adelantico les voy a hacer entregar ese enlace para que profundicemos un poco más sobre este aspecto. ¿Correcto, Diana? Bueno, Vale, profe, muchas gracias. tranquila. De todas formas, me recuerda si no queda resuelta su duda, entonces con mucho gusto, pues miramos. Bueno, entonces aquí viene un segundo paso. Aquí ya vimos en la primera, contamos lo que hicimos, estamos brindando unos soportes y ahora vienen unos procesos de mejora continua. Es lo que yo busco aquí, es que todo proceso que se adelante en una organización tiene que ser sujeto a mejorar. Si no se mejora, pues ahí es cuando uno dice, es como cuando usted se cree que ya se la sabe todo y que ya está funcionando. No, porque la dinámica del mercado hace que todos los procesos cambien. Mire cómo hemos evolucionado. Ya vamos en inteligencia artificial. Se han mejorado bueno, que hay muchos riesgos, pero bueno, ha cambiado todos los medios de pago, ya casi política cero papel, ya casi no hay facturas físicas, todo es electrónico. Entonces, todos los procesos son sujetos a mejorarse, todos. Entonces, la idea es que aquí vamos a hablar de 4 aspectos, ¿cierto? Primero, de unas herramientas que nos permiten a nosotros hacer esos procesos de mejora continua para poder detectar, lógicamente, ¿cómo hago yo un proceso de mejora continua? Primero, pues tengo que detectar o hacer unas auditorías internas, ¿cierto? Para mirar cómo están y generar unos indicadores para hacer una revisión de los procesos que yo estoy adelantando dentro de mi organización versus la normatividad. En este caso, la normatividad vigente, ¿cierto? Entonces yo voy a mirar cómo estamos, cómo vamos a hacerlo, cómo debo hacer ese análisis y pues aquí el material de estudio, pues lógicamente que nos va a generar a nosotros digamos que hay 2 metodologías, respetando todos los procesos autónomos que se adelanten en las organizaciones. O sea, yo siempre, aquí es como cuando le digo, la guía de actividad, ¿qué es eso? Es una guía. Por eso somos tan flexibles aquí en el momento de la evaluación, porque es una orientación. La idea es que cojamos estos cursos y los implementemos en nuestra vida laboral, personal y demás. Algunos pues ya manejan estos temas supremamente bien, pero los manejan con base o allá en una organización, ¿cierto? Entonces aquí el SENA pues también tenemos unos parámetros, digamos, para poder hacer estos procesos aquí, en este caso, de mejora continua. Entonces vamos a hablar de dos procedimientos, ¿cierto? Uno, pues tenemos la norma ISO 9001, versión 2015, que nos habla de procesos de no conformidad, ¿sí? O procesos no conformes, o algunos lo llaman hallazgos. Eso depende del nombre que quiera dar o maneje dentro de sus procesos de revisión la organización. Y entonces aquí tenemos un primer enlace, Diana,
que es para mirar sobre la norma ISO 9015, si lo tiene allá el material de estudio, pero aquí se los voy a copiar. Y son los procesos que para hacer una técnica de análisis de causa raíz, ¿sí? Que es un proceso que me permite hacer una revisión, identificar unas causas que yo pueda hacer unos procesos de mejora continua. Entonces los voy a copiar aquí en el chat. Pues si no lo han podido ustedes tener allí, sí, discúlpeme. Ah, sí, bueno, aquí lo voy a copiar para que, bueno, ahí tienen un primer enlace para identificar esa causa raíz. Yo ya había abierto ese enlace, lo tengo por aquí. Técnica de análisis para la causa raíz de las, para mirar cómo identificar cómo está. Entonces hay unos procesos allí. Es un artículo muy interesante donde donde nos menciona otra herramienta buenísimo que vamos a tratar aquí, que es el ciclo PHBA. Algunos lo utilizan, otros dirán, no, yo me voy por el Balance Scorecard. Bueno, hay muchas herramientas, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de dos, ¿sí? La causa raíz, la metodología de las 5 S. Bueno, aquí están todos estos procesos, flujogramas. Aquí hay un artículo donde ustedes pueden basarse para mirar cuáles, por qué se está generando esa inconsistencia, esa no conformidad, producto no conforme o un hallazgo, ¿cierto? Ahí está para que leamos, miremos y podamos irles aplicando, ¿sí? Eso es para hacer esas medidas de de mejora continua. Está el ciclo PHBA, un poco más en profundidad lo aborda el material, pues ya hablamos de que planear, hacer, verificar, ajustar y qué es lo que se hace en cada uno de estos procesos, ¿cierto? Esto es para detectar, ¿cierto? Herramientas que me permitan a mí hacer mejora continua, detectar una serie de, digamos, de aspectos que necesito mejorar. Espérate que por aquí no me salí. Entonces, sé que hay algunas personas que están pidiendo que sean admitidas. Ok. Espero que esto los va sacando a nosotros ahí de por tiempo. Bueno, entonces, dentro de ese ciclo PHBA, una vez son herramientas, efecto, causa, raíz. Entonces, una vez se tienen identificadas, pues debemos hacer un segundo proceso, que son análisis. Dijimos que íbamos a abordar 4, el análisis y evaluación del proceso de contratación. ¿Cómo se hace el análisis? Hay muchísimas técnicas para poder hacer esos análisis. El análisis es la interpretación de esos hallazgos bajo la luz de, bueno, algunos se habla de un equipo que se llama un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Donde hay un conjunto de especialistas, de expertos. Lógicamente que esto tiene que ver dependiendo del tamaño de la organización. Entonces se hablan los jefes de departamento, entonces habrá un jefe jurídico, un contador, el jefe de talento humano, el jefe de producción, bueno. Y cada uno de ellos va a analizar un problema desde un punto de vista, ¿cierto? Un punto de vista desde su especialidad. Y la idea es que nos pongamos, analicemos ese problema y podamos tomar las mejores, o se hagan unos procesos de mejora, unos procesos de toma de decisiones donde se eliminen esos factores de riesgo que están allí presentes, ¿verdad? Entonces hay muchos. En una microempresa hay algo que llama el juicio informado. ¿Qué es eso? Pues yo soy el dueño de la empresa, sé
cómo es el comportamiento de mi producto en el mercado y entonces con la experticia que yo tengo, yo puedo dar un juicio, ¿cierto? Eso es un juicio con base en toda la experiencia que tiene esa persona en el manejo del producto. Bueno, aquí tenemos unos aspectos que nos hablan para poder hacer ese análisis, la calidad de la información, aplicación de técnicas, bueno, la comunicación correcta y demás, que es lo que hemos venido hablando. Un tercer aspecto es indicadores de gestión, como yo le decía a ustedes, procesos de mejora continua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar el estado real versus el cumplimiento de una normatividad. Entonces, lo que hay que hacer es una serie de esos indicadores. ¿Qué es un indicador? Ya lo habíamos visto en las clases o en las semanas anteriores. Un indicador no es más que una unidad de medida, ¿cierto? Me compara un estado actual con un estado ideal. Esos son los indicadores de gestión, que eso ya lo habíamos hablado allá. No es a repetir lo mismo. Y los diferentes informes de gestión. Lógicamente que una vez hecho ese análisis, pues yo debo presentar esos análisis, debo presentar un informe ejecutivo o un informe donde yo voy a redactar cuáles son los resultados, cuáles son no solamente los problemas, sino también las propuestas de solución. Entonces hay diferentes tipos de informe. Quiero es darle, ya le paso el otro enlace donde está los lineamientos eh, del Archivo General de la Nación. Ya se los paso, Diana, para que no. Entonces, eso es básicamente lo que trae ese material de estudio para hacer esa gestión documental. Entonces, hay que recordar, ¿no? Procesos de calidad, contar lo que dice, hay que tener no solamente contar lo que dice, sino que tener una serie de soportes, ¿cierto? Hay que contar, hay que evidenciar y hay que mejorar. ¿Qué es lo que nos dice el material de estudio? Entonces, este material de estudio, teniendo como base ya el caso que ustedes propusieron para vincular a una persona, entonces vamos a hacer una revisión. Este material, pues esta semana es una de las semanas que, digamos, son más cortas, solo tiene 8 horas. El material que debemos leer se llama Gestión Documental y Mejora Continua de la Contratación Laboral, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es una lista de chequeo. Y la lista de chequeo, pues algunos me escribieron allí, debe tener hoja de vida, el contrato y cédula y ya. No, hay que ir más allá, ¿cierto? Hay que mirar ahorita, ya les voy a regalar aquí está el archivo, este se lo voy a que aquí está todo lo que nos dice el Archivo General de la Nación, Diana. Se lo voy a colocar en el chat. Ya lo tengo abierto y ya vamos a hablar un poquito. Ese es el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que les pido yo? Mire, cada uno le da la profundidad que quiere. Ese enlace que les di a Diana es el que los va a llevar aquí a los documentos, cómo es que lo va a realizar, cuáles son los lineamientos que nos está dando el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Y nos dice a nosotros qué aspectos mínimos debemos considerar. Está la parte, la normatividad aplicable, ¿cierto? Y nos dice cuáles son las consideraciones, la ley 594, está toda la normatividad allí, ¿cierto? Y qué es sobre las historias laborales, cuál es el tratamiento que se le debe dar a esa historia laboral. Aquí está, Diana, la respuesta a su pregunta. Y aquí nos dice en esta circular 4, ¿qué es lo que debe tener
los documentos mínimos que debe contener usted o una oficina cuando está ocupando un cargo. Entonces debe tener el acto administrativo. Eso depende, vuelvo y le digo, eso depende de los procesos internos, ¿no? Pero mire el listado, son aproximadamente unos 15 aspectos. Entonces, oficio de notificación, ese es el checklist que yo les pido a ustedes que revisen si es que en su organización están cumpliendo con esa normativa. Lógicamente que eso está dado para un cargo público. Ahora, en todas las organizaciones donde los recursos son de capital privado, pues lógicamente que estos lineamientos van a cambiar, ¿cierto? Porque bueno, a no ser de que sea el gerente, una multinacional, que tenga que tener un acto donde lo está nombrando o que lo mencione como representante legal. Entonces, hay algunos aspectos que deben ser ajustados de acuerdo al el objetivo misional que tiene la organización, ¿cierto? Oficio de aceptación, documentos de identificación, hoja de vida, formato único de la función pública, soportes documentales, estudios, experiencia que acrediten requisitos de la carrera, acta de posesión, pasado judicial. Bueno, entonces están todos los documentos que como mínimo debe tener usted allí para poder generar esa contratación. ¿Correcto? Entonces, lo que nos dice el material de estudio es que una vez elaborado el caso de estudio que propusieron ustedes, ¿sí? Pues la idea es que miren los documentos que como mínimo deben tener allí. Ahí está ese enlace para que ustedes verifiquen. Miren la normatividad, si quieren ampliar mucho más el concepto allí, mire cuáles son los documentos mínimos que deben tener para poder ustedes salvaguardar esa información. Y mire todo lo que nos dice. Esto es una guía, ¿no? Definir criterios de cumplimientos con las características en cada ítem, definir calidad y estado de documentos, cantidad de los soportes, definir observaciones. Entonces, estos son lineamientos que le van a permitir a ustedes. Ustedes se expusieron, muchos dijeron, vamos a contratar una enfermera en la clínica tal. Entonces, miren a ver esa información que están aportando, háganle un examen ahí, hagan ese checklist, cojan el Archivo General de la Nación, miren a ver qué es lo que debían aportar versus los requerimientos que están solicitando en la empresa. Si no los está aportando, entonces es un hallazgo y eso nos va a servir a nosotros para la próxima semana hacer un plan de mejoramiento. ¿Correcto? Aquí nos dice que hay que entregar eso en esa lista de chequeo. Entonces, la idea es que profundicemos un poco más en los conceptos, miremos qué es lo que nos pide el Archivo General de la Nación, qué son los documentos mínimos que debemos tener para salvaguardar esa historia laboral, ¿cierto? Y ver cuál es el cumplimiento y si lo estamos exigiendo, si lo están pidiendo en la organización o no. ¿Ok? Entonces eso es lo que teníamos para compartir en el día de hoy. Quiero abrir ahora sí la sesión de preguntas y varios. No sé, Diana, si ya le quedó resuelta su duda. Sí, profe, sí, sí, gracias. Tenía como otra duda con respecto a las hojas de vida o a la historia laboral. Si se puede manejar de dos maneras, si se puede manejar físicas o se puede manejar magnéticas o pues así virtuales, como decir así, Sí. o necesariamente la norma a nosotros nos dice que deben ser físicas. Bueno, la idea es que como estamos en el calentamiento global, hay problemas de calentamiento global, estamos afectando enormemente el medio ambiente, entonces muchas empresas, sobre todo en las oficiales, se está colocando política cero papel. Entonces, todo es digital. Pues en algunas, ¿no? Eso depende, vuelvo y le digo, eso es respetando las políticas que tenga cada organización. Generalmente se está colocando todo digital. Si usted va a contratar con el Estado, ahora todo es el SIGEP, hoja de vida el SIGEP, SECOP, para enviar los soportes.
Ahora ya nada es digital. Pues, perdón, nada es físico, todo es digital. Pero eso vuelvo y le digo, Diana, eso es eh, respetando las políticas que tenga cada una de las empresas. Lo importante es que cuando llegue un ente de control, usted sepa y decir, mire, aquí tenemos este repositorio donde se encuentra soportado o están todos los soportes de las hojas de vida y la historia laboral. Páseme la hoja, aquí está el enlace. Bueno, ya eso, inteligencia artificial y todas las TIC han facilitado esos procesos, pero pues respetando la autonomía que tiene cada una de las empresas, Diana. ¿Ok? Lo importante es que cumplamos con unos lineamientos que nos está dando ¿quién? El Estado, a través del Archivo General de la Nación, a través de la Ley 80, que es la ley de contratación, la afiliación, a través de qué? De la Ley 100. Hasta el momento esos son los que están rigiendo para nuestro tema de estudio. ¿Ok? Listo, Bueno, profe, gracias. con gusto. No sé si haya otra pregunta. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay más dudas? Sí, cuéntame, Gina. Hola, profe. No, pues mi duda era la misma que Diana, pero yo quiero hacer otra pregunta. Es que Tranquila. me da pena consumirse. Lo que pasa es que en la plataforma solo me deja subir una vez archivos y lo que pasa es que tenía el archivo guardado 2 veces en un Sí, borrador y mandé fue el borrador y no le ya se puedo enviar el borró. completo. Entonces, por eso se lo estaba enviando por el WhatsApp. Pero Ah, entonces, bueno, no, no, tranquila. Yo qué hice pena. comentarios por lo que yo estoy aquí exponiendo, entonces me empieza a timbrar eso y yo miro y me están enviando, pero tranquila, no te preocupes. O sea, lo Es que fue por importante, eso, fue porque es que lo tenía guardado con el mismo nombre y sí, no lo había terminado, o sea, estaba incompleto y se lo ok, iba a enviar y lo envié mal. tranquila, no te preocupes. Yo ahorita miro el chat y de todas formas le doy unos lineamientos allí, ¿ok? Para Bueno, que profe, gracias. no te preocupes. Ok, gracias. Cuénteme, Arelis. Buenas noches, señor instructor. Lo que pasa es que tengo una duda. Tengo Sí, entendido que en la nación, en el sistema documental, el archivo dice que todavía debe de hacerse en físico la recolección de la historia de la hoja de vida, ¿sí? La historia laboral. sí. Entonces, no permite todavía que sea en medio magnético, a menos que se vaya a archivar, que se vaya para archivo central. Pero Ok. según tengo entendido, o sea, por gestión documental, la nación, que es el que normatiza esto, nos dice que consultemos, nos exige que debe de ser todavía físico. Bueno, vuelve, señora Liz, sí, vuelve y digo, hay unos procesos, pero le voy a ser sincero, yo contrato mucho con la Nación, ¿sí? Es más, el SENA es una entidad pública. Anteriormente, todos nos tocaba llevar los soportes impresos. Eso era, en la hoja de mi idea mía parecía un vademécum, una vaina ahí como una resma, ¿sí? Porque uno tiene que soportar absolutamente todo, porque pero aquello es la transparencia, ¿cierto? Que publican las hojas de vida y que todo el mundo tiene que mirarla. Entonces es un doble trabajo, ¿sí? Esos son los procesos de contratación. Entonces, lo que está normado ahorita, cero política, cero papel. Vuelvo y digo, no me aparto de esos lineamientos. El SENA es una institución supremamente amplia. Es más, también trabajo para en una institución de educación superior que es pública y todo es digital, ¿cierto? Pero, vuelvo y insisto, siendo respetuoso de los procesos que lleva cada una de las organizaciones. Si lo están pidiendo físico, pues lo importante es que cuando llegue el ente de control, usted sepa dónde está el documento. Pero te lo aseguro que casi todas, un gran número, están pidiendo que sea digital por aquello de menos planeta, menos árboles, política cero papel, casi todas. Pero pues no me aparte que algunas estén exigiendo Y, los documentos físicos. okay, y señor instructor, ¿sería posible tener esa norma en específico? Porque es que estoy también hablando de una entidad estatal
en el que llevan y se recolectaban muchísimas convocatorias inmensas y Sí. exigían que fueran físico. Todo físico. Sí, yo tocaría buscarla aquí, Norma. Si quieren, me escribes allí. Yo ubico el jurídico para que nos dé la norma clarita y nos diga, bueno, esta es la que está aplicando allá para, bueno, son políticas de, Sí, es hay que ser pública. amigable y más que en este gobierno donde Sí, la protección es al medio ambiente. Entonces estamos sí, haciendo una transición energética y estamos mirando cómo protegemos el medio ambiente. Pero déjame, yo te busco la puntual, la norma, y se la solicito y se la envío para que de pronto la tenga. ¿Sí? le agradezco mucho, señor instructor, porque de verdad que también aludimos eso, argumentamos eso, que cero papel, pero no nos aprobaron ni insistieron que tenía que ser físico por el Archivo General de la Nación, pero no nos Pues, dijeron, sí, o sea, por eso sí me gustaría muchísimo, entonces sí, voy a tenerlo en cuenta y le envío y le recuerdo para que por favor me envíe exactamente el decreto que puedo argumentar entonces en esta entidad que le comento. Muchas gracias, instructor. claro que sí, no, con muchísimo gusto. ¿Algo otra pregunta? Bueno, bueno, entonces yo sí quiero agradecerles pues el tiempo. Espero que si hayan tenido dudas en el transcurso de la explicación o el soporte pues hayan quedado claras y agradecerles el tiempo de participación que han dedicado para el desarrollo de su curso, para la participación en estas sesiones sincrónicas que son supremamente importantes para complementar aquí lo que el material de estudio nos está diciendo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Yo quedo pendiente por los diferentes canales para brindarles el soporte que requieran ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Terminar aquí de la presentación y Profe, la graba. Sí, la subo una vez se genere. La subo por Teams y la subo en YouTube para que lo tengan público una vez se genere la grabación.